explicación de la palabra de nuestro Dios. Y voy a invitarle a que vaya conmigo allá a Miqueas, capítulo 1. Y vamos a tenerlo ahí abierto, porque lo vamos a ir leyendo poco a poco en el transcurso del sermón. No lo vamos a leer ahorita, pero quiero que lo tenga ahí abierto en Miqueas, capítulo 1. Vamos a orar, vamos a hacer una oración y nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque podemos tomar este tiempo para meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a recibir tu palabra tal como tú la envías, Señor. Obra en nuestros corazones. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy quiero hablarle a usted acerca de Dios bajando al tribunal. En los primeros versículos del libro, el profeta Miqueas nos describe una imagen impactante. Miqueas nos muestra algo que pocos profetas describen con tanta crudeza. Es lo que llamamos una teofanía, una manifestación visible de Dios, pero una teofanía judicial. Es Dios como juez. Dios no observa desde lejos, no está distraído, no está ocupado en otros asuntos. Dios baja de su templo, baja a la tierra, baja a juzgar. Es como un juez que sale de su sala, pero no es un juez cualquiera. No lleva toga blanca, no lleva peluca, lleva fuego en los ojos. A su paso, las montañas se derriten como cera. Los valles se abren como si la tierra estuviera enferma. Los cielos se enrollan como un pergamino. Ese juez no viene a negociar, no viene a mediar, viene a dictar sentencia. La semana pasada vimos en el versículo 1 al profeta Miqueas. Lo conocimos. Miqueas es un campesino de Moreset Gat, en las tierras bajas de Judá. Un hombre que vio con sus propios ojos cómo los poderosos robaban la tierra de los pobres. Un hombre cuyo nombre significa ¿quién como Jehová? Y hoy vamos a ver lo que vio Miqueas, porque así termina el versículo 1, diciendo lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y lo que vio es aterrador. Dios sale de su templo para juzgar a su propio pueblo. El versículo 2 nos invita a considerar esta citación universal. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. ¿Qué está pasando aquí? Dios está convocando a toda la creación como testigos. No es un juicio privado. No es un asunto doméstico entre Jehová y su pueblo. Es un juicio público y universal. Dios habla a todas las naciones. Los asirios, los egipcios, los filisteos, los moabitas, todos están convocados. ¿Por qué? Porque el pecado de Israel no es un asunto privado. Cuando el pueblo de Dios se corrompe,
el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. El apóstol Pablo lo dijo allá en Romanos 2:24. Por causa de ustedes es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. Mis amados hermanos y hermanas, tu pecado no solo te afecta a ti, afecta la reputación de Dios ante tus vecinos, ante tus compañeros de trabajo, ante tu familia que no cree. Cuando un cristiano miente, roba, comete adulterio o es indiferente a las injusticias de la sociedad, el mundo dice: mira, así es el Dios al que sirven. Por eso Dios convoca a las naciones como testigos, porque Dios va a demostrar que Él no es cómplice del pecado de su pueblo. Dios está llamando a las naciones para que vean que va a juzgar a su pueblo, para que comprueben que Dios no tolera el pecado. Y aquí también hay una ironía. El pueblo de Judá confiaba en el templo. Pensaban: aquí está el templo de Dios. Dios está con nosotros. Nunca nos pasará nada malo. Pero Miqueas les dice: el templo no es un refugio para pecadores impenitentes. El templo es la oficina del juez. Desde allí Dios sale para juzgar. El apóstol Pedro también dice algo similar: es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Un siglo después, el profeta Jeremías va a decir lo mismo. No confíen en palabras de mentira que dicen: templo de Jehová, templo de Jehová. Son estos. Hoy, muchos cristianos confían en que pertenecen a la iglesia. Muchos cristianos confían en que yo ya me bauticé, voy al culto los domingos, doy mi diezmo. Pero si tu vida no refleja la justicia de Dios, tu membresía en la iglesia no te sirve de nada en el día del juicio final. Ahora, aquí hay algo importante que debemos notar. Dios no es testigo a favor de su pueblo. Dios está en contra de su pueblo. Dios mismo ha visto la violencia, la idolatría, la corrupción, y ahora Dios presenta cargos. Me pregunto, ¿qué diría Dios de nosotros hoy? ¿Diría: aquí hay un corazón que ama la justicia? ¿O diría: aquí hay un corazón que se ha endurecido? Dios está contra su pueblo por el pecado que ha cometido. Pero este no es un testigo pasivo. Este mismo testigo es también el juez y baja con poder. Y aquí tenemos una teofanía aplastante, la teofanía de fuego. Versículo 3 y 4 dicen: porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Esta imagen es contundente. Dios
no es un Dios de juguete, no es un abuelito distante allá en el cielo. Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios poderoso. Dios ha estado en su templo, en el cielo, ha guardado silencio y la gente piensa que Dios no ve, que Dios no escucha, que Dios no se preocupa, que a Dios no le importa lo que yo haga, pero Dios se levanta y dice, es momento de actuar. Más o menos en el mismo tiempo, el profeta Isaías está ejerciendo su ministerio y dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su iniquidad. Así que hay que dejar algo muy en claro aquí. El silencio de Dios no es indiferencia. El silencio de Dios es paciencia. Porque Dios está esperando que te arrepientas de tu pecado. Por eso Dios no ha actuado. Pero la paciencia se acaba. Dios pone un límite y se levanta para juzgar. Dice que Dios sale de su lugar y desciende para hollar las alturas de la tierra. Y eso tiene algo muy, muy importante que entender. Este concepto de alturas es porque el pueblo se había corrompido tras los ídolos y usaban los montes altos para poner los ídolos. Usaban los montes para poner ahí la estatua para que la gente subiera ahí al monte a adorar. ¿Sí? Mire, este es gratis, esta es una liebre que se atravesó ahorita. ¿Sí? Cuando el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese es el concepto. En los montes hay diferentes dioses, hay diferentes ídolos, pero luego el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, aquí en Miqueas, cuando dice que Dios va a pisotear las alturas, se está refiriendo a los ídolos, a esos ídolos que fueron puestos en las colinas, sobre las montañas, esas imágenes de Baal, de Astarte, de otros dioses paganos. Dios no solo va a juzgar a los pecadores, también va a pisotear los lugares de idolatría, los va a aplastar, los va a destruir. Y aquí vale la pena hacernos la pregunta, ¿cuáles son tus alturas? ¿Dónde has instalado tus ídolos? Porque a veces hemos hecho del dinero nuestro ídolo y pasamos más tiempo pensando en el dinero que en la palabra de Dios. O hemos hecho del éxito profesional un ídolo y pasamos más tiempo tratando de tener éxito en la profesión, en el trabajo, más que en nuestra comunión con Cristo. O a veces tu imagen se ha convertido en un ídolo. ¿Cuántas horas te pasas ahí en el espejo? De un lado y de otro. Y no es malo echarse un gel, peinarse de vez en cuando. No es malo. Pero el problema es si eso se convierte en un ídolo. ¿O qué tal tu familia? No es malo amar a tu familia, pero si la pones en el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. Y Dios va a pisotear esas alturas. No las va a negociar, las va a aplastar. Y la imagen es impresionante. Los montes que parecen eternos e inamovibles se derriten como cera ante la presencia de Dios. Los valles se abren. Dice ahí como cuando la cera le cae así el agua, la derrite, la abre. Los valles se abren como si la tierra estuviera enferma de miedo. Estas palabras de Miqueas
evocan lo que sucedió allá en el monte Sinaí, cuando Dios descendió y el monte tembló y había fuego en la cima de la montaña y humo, al grado que el pueblo tuvo miedo. Es el mismo lenguaje cuando el profeta Elías vio la gloria de Dios, el monte tembló. Y es también el lenguaje que usa Apocalipsis para hablar del final del mundo. En Apocalipsis capítulo 19, Juan ve a Jesús cabalgando sobre un caballo blanco. Sus ojos son como llama de fuego. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Los ejércitos del cielo lo siguen y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Ese es el mismo juez que Miqueas está viendo, que desciende para juzgar. Lamentablemente, hoy no tomamos en serio el juicio de Dios, porque no vemos las montañas derritiéndose. Pero la Biblia dice que un día la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para darle cuentas al juez eterno? ¿Para presentar tu vida y ser examinada por el Señor? Miqueas también muestra otra imagen. Dice, como las aguas que corren por un precipicio. Esta imagen es violenta. El agua que cae por un precipicio no se detiene. Cuando llueve mucho en las zonas donde hay laderas, se deja venir el flujo del agua y no lo paran con nada. Se puede llevar casas, animales, árboles, piedras de la misma montaña. La fuerza del agua que desciende por un precipicio arrasa con todo. Así es el juicio de Dios. Es inevitable. No lo puedes parar. Pero aquí hay algo muy importante que Miqueas está presentando. Dios no juzga por capricho. Dios no es un tirano que disfruta destruir. El juicio de Dios tiene una causa. Hay una razón. Y la razón es el propio pecado del pueblo. En el versículo 5 se menciona los pecados de Samaria y Jerusalén. Dice así: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Dios está haciendo una pregunta retórica. Es como si dijera: ¿de verdad no saben por qué los estoy juzgando? ¿De verdad no saben por qué va a venir el juicio? Y él mismo responde: por su pecado, por el pecado de Samaria y de Judá, de Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte, el reino de Israel, las 10 tribus. Desde que inició esta división del reino con Jeroboam, el primer rey del norte, la idolatría era oficial. Jeroboam instaló 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, uno al norte y otro al sur del reino del norte, y le dijo al pueblo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ahí empezó la corrupción. Durante 2 siglos, los reyes de Israel, el reino del norte, uno tras otro, siguieron en pecado, uno más malo que el otro. Le fueron añadiendo la adoración a Baal, el sacrificio humano y la injusticia social. Samaria era el centro del pecado. Todos lo sabían. Pero lo importante aquí y lo impactante aquí es que Jerusalén también está en la lista. Jerusalén, la ciudad del templo de Jehová,
la ciudad de David, donde Dios ha puesto su nombre. ¿Por qué Jerusalén está en la mira de Dios? Porque los líderes de Judá han llenado la ciudad de injusticia. Bajo el rey Acaz, introdujeron altares paganos dentro del mismo templo. Empezaron a practicar la adoración a los astros. Y la corrupción social se convirtió en una epidemia. Los jueces aceptaban sobornos. Los profetas profetizaban por dinero. Los sacerdotes cobraban por enseñar. Y aquí hay una lección dolorosa. El pecado no está solo allá afuera. El pecado no está solo en el mundo. El pecado está dentro del pueblo de Dios. Samaria es el norte. Es un pueblo idólatra. Pero Jerusalén es el sur. Es donde está el templo. Y también está llena de pecado. Hoy la iglesia puede tener un templo, buena música, predicaciones entretenidas, pero si en su interior hay corrupción, injusticia, abuso de poder, entonces la iglesia es como Jerusalén. Tiene apariencia de piedad, pero ha negado la justicia de Dios. O como le dijera el Señor Jesús a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto debe hacernos reflexionar a nosotros mismos como iglesia. Ahora el juicio no tarda. Dios ejecuta sentencia comenzando desde Samaria. Versículos 6 y 7 dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Dios dice: Samaria será un montón de ruinas, como un campo lleno de piedras. Sus cimientos quedarán al descubierto. Imagínense eso, la capital del reino del norte, una ciudad imponente, una ciudad con murallas, con palacios, con templos, reducida a un montón de piedras. ¿Y sabe qué? En el año 722 a.C., el rey asirio Sargón II sitió Samaria por 3 años, la ahogó y luego la destruyó por completo. No quedó nada. Las 10 tribus del norte fueron deportadas y nunca regresaron. Se cumplió lo que Miqueas dijo que sucedería. Dios destruyó la ciudad, destruyó los ídolos, las imágenes de escultura, las ofrendas que habían sido dadas. Y la expresión que dice ahí, con dones de rameras, tiene que ver con la idolatría comparada como prostitución espiritual. El pueblo de Dios estaba casado con Jehová, pero se fue tras otros dioses. Y esos dioses le cobraron sacrificios, ofrendas, a veces sacrificaban a sus propios hijos. Y Dios dice: todo ese dinero que se ganaron con su infidelidad, todo lo que invirtieron en sus ídolos será quemado, no quedará nada. Mi amado hermano, hermana,
Los ídolos que construyes con tu pecado no te defenderán el día del juicio. Se harán pedazos. El dinero que acumulaste explotando a otros no te salvará. La fama que conseguiste pisoteando a otros no te defenderá. El placer que buscaste en la pornografía o en las relaciones ilícitas no te consolará. Todo se hará pedazos. Aunque Miqueas no lo dice de manera explícita, la amenaza sobre Samaria es una advertencia para Judá. Si Dios permitió que destruyeran al norte, también va a permitir que el sur sea destruido. Y sucedió. En el 586 a.C., Nabucodonosor entró con sus ejércitos babilonios a Jerusalén. El templo fue destruido y la ciudad fue arrasada y el pueblo fue llevado al exilio. El juicio que comenzó en Samaria terminó alcanzando a Jerusalén. Y hasta aquí todo es duro, todo es juicio, ruinas, ídolos destruidos. Pero ahora viene un cambio de tono. El profeta Miqueas, que hasta ahora ha sido portavoz del juicio, ahora habla en primera persona y no aplaude, llora. El profeta Miqueas llora. El versículo 8 dice: por tanto, yo haré lamentación, me lamentaré y aullaré. Vean lo que dice el versículo 8. Miqueas está diciendo: voy a andar despojado y desnudo, haré aullido como los chacales y lamento como de avestruces. Si usted no ha oído cómo aúlla un chacal, le animo a que lo investigue, ¿sí? Le animo a que lo escuche. Los chacales son parecidos a los coyotes, ¿sí? O sea, tienen un aullido estremecedor, ¿sí? Miqueas se identifica con el dolor. Miqueas no es un fiscal frío que se alegra de la condena de los culpables. Él ama a su pueblo, le duele el juicio y lo expresa con estos gestos extremos: andaré despojado y desnudo. Se quita la ropa en señal de luto. Lamentación como de chacales, con un aullido desgarrador, y lamento como de avestruces, un graznido áspero y triste. Miqueas se vuelve un espectáculo por el dolor que tiene por su pueblo. Y es que el verdadero profeta no se alegra del juicio. El verdadero profeta se duele porque ama a su pueblo. Y aquí, mis amados hermanos, hay algo muy impactante para nosotros. Hoy en día, muchos cristianos se alegran cuando ven a un pecador caer. Dicen: Dios lo está juzgando. Como si eso fuera satisfactorio. Pero ese no es el espíritu de Miqueas. El espíritu de Miqueas es el mismo de Jesús, que lloró sobre Jerusalén. Miqueas está llorando porque la herida de Samaria es incurable. Miqueas entiende que el juicio sobre Samaria es una advertencia para Judá, pero Judá no escucha. El pueblo de Dios no está poniendo atención. Y aquí Miqueas usa una técnica común de jugar con los nombres. Lo voy a leer así rapidito. Por ejemplo, menciona a una ciudad, dice: revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Bet-Leafra significa casa del polvo. Y le dice: revuélcate en el polvo. Luego menciona a Zafir. Zafir significa hermosa. Y le dice: Zafir pasará desnuda y avergonzada. Saanán significa salir. Y dice: no saldrá. Se fija, está jugando con los nombres.
Marot significa amargura. Esperará el bien, pero no vendrá. Bet-Esel significa la casa de al lado, la casa de refugio. Y dice, el refugio será quitado. Laquis era una ciudad que había copiado los pecados de Jerusalén. Y dice, es el origen del pecado de Judá. Es como si Dios estuviera diciendo, te advierto con tus propias palabras, con tus propios nombres. Y Miqueas termina con una imagen de duelo extremo, rasgándose los cabellos hasta quedarse calvo. Y compara la calvicie con el ave rapaz, un buitre, un cóndor que despluma su cabeza. Y este es el luto por los hijos que serán llevados al cautiverio, por los padres que verán cómo sus hijos son deportados y jamás volverán a verlos. Este es el juicio de Dios sobre su pueblo. Jesús también lloró sobre Jerusalén cuando dijo, oh, si conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán por todas partes y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Miqueas, como prototipo de Jesús, es el juez que llora, el juez que baja para juzgar, pero que sufre con su pueblo. Y hoy Jesús sigue llorando por aquellos cristianos que han instalado ídolos en su vida y se niegan a quitarlos, llorando por los líderes que devoran al pueblo en lugar de pastorearlo, pero no llora como un espectador impotente, llora como el juez que pronto va a hacer algo. Así que hemos recorrido hoy un camino difícil. Dios convocó a toda la tierra como testigo. Bajó con poder aplastante. Las montañas se derritieron. Declaró la causa del pecado en Samaria y Jerusalén. Ejecutó juicio sobre Samaria. Y ahora Miqueas está llorando y aullando de dolor. Y si el libro de Miqueas terminara aquí, sería una tragedia. Pero el libro apenas va comenzando. En el capítulo 2 vamos a ver a Dios prometiendo reunir al remanente. En el capítulo 4 vamos a ver a Dios anunciando que vendrá para liberar a su pueblo. En el capítulo 5, Dios declara que de Belén saldrá un pastor cuyos orígenes son desde la eternidad. Y en el capítulo 7, Miqueas va a preguntar, ¿qué Dios como nuestro Dios que perdona la iniquidad? Y va a responder, Dios arrojará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero hoy quiero concluir invitándoles a ver que el juicio de Miqueas capítulo 1 apunta a la cruz de Cristo. En la cruz Dios bajó no solo a un tribunal, bajó a la muerte misma. En la cruz las montañas se oscurecieron, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos. En la cruz, Dios juzgó no solo a Samaria y a Jerusalén, no solo a su propio pueblo, Dios juzgó a su propio Hijo, que cargó en sus hombros el pecado de todos nosotros. Ahí, en la cruz, el juicio que nosotros merecíamos cayó
sobre Cristo Jesús. Así que hoy tú tienes una decisión. Puedes seguir normalizando el pecado. Muchos hacen eso. Lo racionalizan y dicen, no tengo otra forma de vivir más que en el pecado. Puedes seguir confiando en tus ídolos. Puedes seguir pensando que el templo y la iglesia y el bautismo te protegerán. Pero el día del juicio vendrá. El día del juicio llegará. Las montañas se derretirán y tendrás que dar cuentas a Dios. Pero también puedes correr hoy al juez antes de que el tribunal se cierre. Puedes reconocer tu pecado, puedes confesar tu idolatría, tu injusticia, tu indiferencia. Y ese Dios que es juez, que es fuego consumidor, es también un Dios que se deleita en la misericordia. Es un Dios que perdona, no porque tú lo merezcas, sino porque Él mismo pagó tu condena en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar nuestras vidas. Gracias por mostrarnos que tú no eres un Dios distante, no eres alguien que está lejos. Eres un Dios cercano, un Dios que ve lo que sucede y que pronto actuará. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos pensado que podemos engañarte, que podemos vivir en pecado y que no pasa nada. Perdónanos. Señor, si hay alguien en este lugar que aún no conoce a Cristo en su corazón, permítele ver su necesidad urgente de tener a ese Salvador, de reconocer a Cristo como Señor de su vida. Permítele entender que necesita a ese Salvador que es Cristo el Señor. Pero también si hay alguien aquí que ya te conoce y que se ha apartado de ti, Señor, que ha puesto ídolos en su corazón, ayúdale a entender que necesita romper esos ídolos, consagrar su vida a ti. Y Señor, si alguno de nosotros está firme en tu caminar, continúa fortaleciéndonos para seguir creciendo, confiando no en nuestras habilidades, sino en tu misericordia. Gracias, Dios, por mostrarnos tu gloria, tu gracia y tu fidelidad. Ayúdanos a vivir de tal manera que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, hoy y siempre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, Dios baja al tribunal, es un juez que viene a juzgar, pero también es un Dios de misericordia, como lo veremos en las próximas predicaciones.